Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Tengan ustedes muy buenas noches. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Les saluda a su hermano y amigo Esteban Vera y la Iglesia Cristiana del Aire GESED. Un fraterno abrazo, un cordial saludo para todos en esta hora. Queremos darle lectura a una palabra de bendición en esta hora que está en el libro de Hebreos, capítulo 9. En adelante, dice así la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto. En otra versión dice las tablas de la ley, las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Amén. ¿Por qué? Porque es muy extenso. Aquí el mismo escritor sagrado pues dice que por ahora pues es un poquito extenso, complicado, diríamos de alguna manera, pues hablar en detalle. Pero para este tiempo nosotros sí podemos expandirnos un poquito más y hablar en detalle. Pero sigo leyendo yo. Dice, y así después, estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Amén. En la primera parte. Amén. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año. Solo el sumo sacerdote en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo. Amén. Solo solo entraba pues el sumo sacerdote una vez al año. No sin sangre. Mire, no sin sangre. No sin sangre. Pongan muy en cuenta esto. No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo. ¿Por qué por sí mismo? Porque se considera que él también es pecador. Todos los hombres somos pecadores. Mire que el sumo sacerdote, pues se tiene una idea de que es como quien dice el más santo entre los hombres. El más santo entre los hombres, el sumo sacerdote. Y sin embargo, la Biblia dice que la cual ofrece, o sea, la sangre de ese animal sacrificado, que era en propiciación por los pecados, dice, se ofrece por sí mismo, o sea, por el sumo sacerdote, y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender, con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea, el camino al lugar santísimo estaba vedado. Estaba como quien dice, había una pared para no entrar, para que nadie más pudiese entrar, solamente el sumo sacerdote. Y aún ofrecía sacrificios por sus pecados. Amén. Bueno, decíamos ya, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Amén. Lo cual es símbolo
lo cual es símbolo, amén, para el tiempo presente. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. O sea, son símbolos. No es que los sacrificios hagan perfecto a alguien. Era un simbolismo. ¿Simbolismo de qué? Simbolismo simbolismo de obediencia. O sea, estaban señalando, haciendo un señalamiento, eran señales de que el ser humano estaba obedeciendo a Dios. Aparte de que era un simbolismo de qué, de cómo vendría Jesucristo a poner su sangre. Se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica el culto. Amén. Gloria al Señor, alabado sea nuestro Dios. Y que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta el tiempo de reformar las cosas. No reformarlas, en otra Biblia está mejor explicado. No tanto reformarlas, sino atraer el significado verdadero. ¿Por qué? Porque esto dice aquí mismo, en este mismo libro de Hebreos, nos habla de que todo lo que se le mostró a Moisés, todas las ordenanzas y la edificación del mismo tabernáculo, el templo y todas esas cosas, es nada más que la sombra. Pero la sombra tiene un original. Amén. O sea, tiene que haber un original que emita la sombra. Y la sombra es un reflejo de un original. Ahora bien, sabemos que aquí mismo en el libro de Hebreo, más adelante, habla de que todo, dice casi todo, es purificado con sangre. Sin sangre no hay remisión de pecados, dice la palabra. Sin sangre no hay remisión de pecados. Es por eso que en el estudio de ley y gracia que nosotros llevamos adelante, decimos que ¿qué es lo que está abolido? ¿Qué es lo que está ya, por decirlo de alguna manera, caducado? Toda ofrenda sacrificial que lleva sangre, mas no las otras señalamientos y mandamientos. Ahora bien, concluyo con esto. Todas las señales, como aquí dice, como por aquí decía, las señales, los señalamientos. Vamos a leer de nuevo para encontrar esto. Dice, ahora bien, aún el primer pacto estaba ordenado de ordenanzas de culto y aún santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no podemos hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas en la primera parte,
el tabernáculo están los sacerdotes que entran continuamente para oficio del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece asimismo por los pecados, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo, lo cual es símbolo. Todos estos simbolismos, todo esto simbolizaba, ¿qué simbolizaba? Yo les dije, simbolizaba la obediencia del pueblo, de todo hombre sobre esta tierra, no del pueblo de Israel, porque ley hay desde el Génesis hasta Apocalipsis, ley hay desde Génesis hasta Apocalipsis para todo hombre. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando le da la ley a los israelitas? Los israelitas venían a ser como, ya les dije otra vez, como un faro. Lo voy a decir 1.000.000 de veces si es necesario. Los israelitas vienen a ser un faro. Los israelitas vienen a ser, como quien dice, un ícono. Los israelitas vienen a ser como, como una luz para el mundo. Debería de ser así, aunque no lo ha sido, pero debería de ser así. Por eso Dios le dio la ley, mandamientos, ordenanzas al pueblo de Dios y dice, aquí tienen que reflejarse las naciones del mundo. Por eso es que a Abraham le dice el Señor, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué no le dijo en ti será bendito un pueblo? Mítale cráneo. De Abraham sale el pueblo de Israel. De Abraham es el principio del pueblo de Israel. Y dice el Señor que de él va a salir un pueblo, su pueblo, que será ícono, que será señal para el mundo entero. Y por eso es que en Abraham nosotros tenemos que leer espiritualmente esa frase, en ti serán benditas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque en estas reglas, en estas ordenanzas, en estos mandamientos, que aunque fueron dados al pueblo de Israel, no eran solamente para el pueblo de Israel, sino para todo hombre, que tenían que verse en él como un maestro. Los alumnos aprenden del maestro. El maestro es que está ahí para enseñar, para reflejarse. Lo que aprenden los alumnos lo aprenden del maestro. O sea, vendría a ser como el pueblo de Israel, un maestro para nosotros, para el mundo entero. Amén. Y como les decía también, porque no voy a hacer largo esto, la ley, o sea, las ofrendas no son la ley. Estos rudimentos que el Señor le dice, ofrendan así, un becerro de tal edad, de tal manera, háganlo así, córtenlo así, prepárenlo así, que esto y esto y otro, preparen la leña, pongan la leña aquí, pongan esto y esto y otro. Eso no es la ley. Eso no es la ley. La ley es lo que va dentro del corazón, lo que Dios dictaminó para que se quedara en el corazón del ser humano. Esa es la ley. El becerro, el chivo, el borrego, el toro, los animales que Dios mandó a sacrificar no son la ley. Eso es evidencia en lo externo de que el hombre va obedeciendo la ley del Espíritu. Las ofrendas sacrificiales
que conllevan sangre son las que se eliminan. Porque las ofrendas no son la ley. La ley no se elimina, pero ni una jota, como dice. Por ahí en antes leí y dice, no, pero en ese tiempo no existía la jota. Es que hay que leer con el espíritu. No se está refiriendo a la letra J. Cuando el Señor dice, ni una jota ha de pasar de la ley, no se está refiriendo a la letra J. Se está refiriendo a que ni una letra caerá de la ley. A que ni una letra caerá de la ley. Eso es lectura en el espíritu. No es que diga, a ver, y el Señor aquí dijo que ni una jota pasará de la ley. Uy, pero en ese tiempo no estaba inventada todavía la jota. Uy, pero entonces la Biblia está mintiendo. Entonces la Biblia es toda una mentira, porque en ese tiempo no existía la jota. El Señor se está refiriendo a que ni una letra caerá de la ley. Es lo que se lee en el Espíritu, en esa parte donde dice, ni una jota pasará de la ley. Porque en otra parte dice, ni una tilde. Ni una tilde. Me va a decir, es que en ese tiempo tampoco no existían las tildes. Vamos. Entonces, los sacrificios, las normas dictaminadas por Dios para sacrificios de cualquier animal o de cualquier cosa que conllevaba sangre, esas cosas quedan abolidas porque eso no es la ley. Eso evidencia en la carne, en lo externo, de que tú estás obedeciendo la ley que es del Espíritu. Así de simple. Amén. Gloria al Señor. Entonces, por tanto, lo que queda abolido, lo voy a decir otra vez, lo voy a decir 1.000.000 de veces si es necesario. Lo que queda abolido de lo que la gente llama ley, que no es que Dios está aboliendo algo de la ley, o el Nuevo Testamento está aboliendo la ley. No es así. El Nuevo Testamento no está aboliendo la ley. Lo que pasa es que Pablo habla como, porque por un lado Pablo dice, nadie que pretenda acercarse a Dios, pues a través de las ofrendas, a través de las obras, será salvo. Dice así, sino por fe. Pero que, a ver, con esto concluyo. Pero ¿qué es la fe? La fe estaba inmersa en la ley. Porque el Señor, por ejemplo, en Mateo 23 habla, por ejemplo, del diezmo. Y dice, ustedes han dejado lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley, así se dice. ¿Qué? La justicia, la misericordia y la fe. O sea que la ley está diciendo, o sea que la fe es parte de la ley. ¿O queremos borrar esto? Dice el Señor en Mateo 23, vosotros hipócritas habéis dejado lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. O sea, estas tres cosas, justicia, misericordia y fe, el Señor Jesús está diciendo que son de la ley. Vosotros estáis dejando lo más importante de la ley. Justicia, misericordia y fe. Y lo corroboramos ¿cómo? Porque de pronto digan, no, es que aquí el escritor, los traductores, aquí como que se equivocaron. Pero vamos entonces a lo práctico. Como yo siempre digo, a lo lógico, a la lógica. A ver,
Metámosle a la lógica. Si Dios dice, mátame un becerro para que tus pecados sean perdonados. Vamos a suponer. ¿Qué tenía que haber para obedecer eso? Fe. Fe tenía que haber. Porque yo, por ejemplo, trasladémonos a esos cientos y miles de años atrás. Yo, un morador de Israel, y Dios me dice, a través de sus normas, me dice, sacrifícame un becerro de 1 año, para que esos pecados que tú has cometido, los cuales yo te lo estoy diciendo, queden borrados. Yo, ¿cómo va a borrarme? ¿Cómo, Señor, me vas a borrar los pecados? Un toro, un animal que duerme en el campo, que come hierba, que no se asea, que no se baña, que no habla. ¿Cómo me vas a perdonar mis pecados a través de la muerte de ese toro? Yo podría decir así. Pero si yo escucho a través que Dios me habla a mí, o a través de la Torá, que le llaman ellos en aquel tiempo, dice, a ver, todos los israelitas o todo israelita que cometa pecado traerá un becerro de 1 año. Lo traerá, lo presentará delante de los sacerdotes, y será muerto y será así, de esta manera, será preparado así el cordero o el becerro, y sus pecados serán perdonados. ¿Qué tenía que haber ahí? Tenía que haber fe de que eso era verdad, que mis pecados iban a ser perdonados. Tenía que haber fe. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que leerlo en el Espíritu. Cuando Pablo habla de qué, por fe sois salvos. Por fe sois salvos y no por obra. O sea, la obra en sí no era la que te limpiaba, era la fe de que esa obra Dios la estaba mandando. Tenía que haber fe en Dios, no en el toro, no en el becerro, no en el cordero. Ay, este corderito, sálvame corderito, sálvame corderito, sálvame becerro, becerro, sálvame. No. Había que tener fe de que lo que Dios estaba diciendo era cierto 100%. Entonces salvo por fe. Si Dios demandaba un becerro, sacrifíquenlo y sus pecados serán perdonados, tenías que tener fe de que Dios estaba diciendo la verdad. Entonces por fe. Pero había gente que no lo mira así como te lo estoy explicando, sino que decían, bueno, sí, hay que llevar un becerro, sí, ve, cógeme un becerro que lo voy a llevar para acá. Desprezaban el becerro porque estaban mirando la obra, pero no la fe que motivaba la obra. Amén. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Bendito eres, Padre eterno, Señor mi Dios. Glorifícate, oh Rey de Gloria, en cada vida, en cada corazón, Señor Dios omnipotente. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor mi Dios, por ser por nosotros y en nosotros. Amén y amén. Bendiciones, mis queridos hermanos, su amigo y hermano en Cristo, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire GC. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.